Bueno, yo voy a hablar acerca de las organizaciones emblemáticas para la administración. Fueron la iglesia, el Estado y el ejército, pero yo me voy a enfocar en la iglesia, el ejército, su modelo de administración y mostrar como sus diferencias y semejanzas. Por ejemplo, el Estado. El Estado, hablemos de Atenas y Roma en ese entonces, tenía unas normas administrativas. Estas normas administrativas se pasaron a la organización de la iglesia y del ejército de manera muy lenta porque pues la iglesia y el ejército no tenían como los mismos principios u objetivos a alcanzar. Entonces se pasaron de manera lenta, pero se lograron pasar. Tanto la iglesia como el ejército dieron varios principios y varias ideas como para la formación de la administración, obviamente cada uno con sus semejanzas y también sus diferencias. Por ejemplo, hablemos de la iglesia. Una de las influencias que tuvo la iglesia hacia la administración fue principios de organización, jerarquía y centralización. Aquí se puede ver en la imagen como la jerarquía de la iglesia, es una jerarquía de autoridad. Podemos ver que el Papa es como la centralización, o sea, el que tiene el máximo control pues del poder. Y podemos ver que debajo de él hay unas personas que dependiendo del cargo que tengan desarrollan una actividad religiosa. Y de esto podemos ver que también hay unos ejemplos. Entonces, acá se van a ver como los ejemplos de estas influencias. Capacitación para ejecutivos, libertad de decisión al ejecutivo, no al favoritismo parental, incentivo de la ascensión. Estos son como unas actividades que se desarrollan en las empresas para el personal. Y eso a la vez también son actividades que desarrolla la iglesia para los miembros, dependiendo pues del cargo que ellos desempeñan. Entonces podemos ver cómo la administración se fue acoplando a muchas de las ideas y actividades que la iglesia tomaba para su administración. Por ejemplo, algunos aportes que hicieron hacia el modelo de acá de administración de la iglesia. James Mooney, él no fue un filósofo, pero fue un personaje que hizo una investigación muy chévere sobre la estructura de la iglesia, su jerarquía, su centralización y logró mostrar cómo se acopló la administración a muchas de estas ideas. Él fue un empresario. Y también Henry Fayol, que él sí fue un filósofo que mucho después empezó a utilizar palabras como disciplina, orden, autoridad, responsabilidad y centralización. Esos fueron principios que la iglesia ya había mencionado mucho antes y que él ya después de mucho tiempo también las empezó a implementar en sus teorías de administración. Y ya hablemos del ejército. Las influencias del ejército sobre la administración fueron organización lineal, escala jerárquica, unidad de mando, principio de dirección, planeación y estrategia. En cambio, acá ya se puede ver como la diferencia que se puede encontrar en la jerarquía de la iglesia. Como podemos ver, la jerarquía de la iglesia es una jerarquía de autoridad. Y aquí podemos ver, digámoslo, yo lo voy a decir como de esta manera. Dependiendo del número de estrellitas que tenía cada oficial, a él se le daba un rango. Dependiendo del rango que tuviera, a él se le designaba como una tropa o un grupo que él debía de manejar. Entonces, acá, por ejemplo, en organización lineal, es a cada subordinado le tocaba un jefe. Entonces, como se muestra acá en la imagen, dependiendo del cargo que tuviera cada oficial, él le tocaba como su tropa y le tocaba dirigirla. También podemos ver otros ejemplos. Acá se ve lo de principio de dirección, es como que cada subordinado ya sabía qué resultados debía demostrar dependiendo de la actividad que le dieran. Eh, y también planeación y estrategia, yo diría que es como muy obvio porque obviamente pues un ejército, obviamente es una institución estricta, de mucho carácter y varios de esos principios se tomaron para la administración que también son como necesarios. También hubieron filósofos que aportaron de manera positiva o negativamente al modelo de administración del ejército. Por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau. La influencia de la organización militar corrompe al hombre en la sociedad. Eso fueron unas palabras que yo tomé de un texto que logré leer de él. Lo que él pensaba es que el hombre era como una convivencia individualista, en la que el hombre era como pacífico. Pero así como por naturaleza era pacífico, también por naturaleza se iba a dejar corromper por la sociedad. Y él decía que la sociedad se deja corromper por las influencias del ejército. Y también Nicolás Maquiavelo planteó varios principios que se pueden adaptar a la administración en las organizaciones contemporáneas. Los tres principios más importantes que él dio a conocer fue, por ejemplo, el primero, que cada organización cada individuo de una organización debería dar a conocer como los conflictos que tenían para así resolverlos en conjunto. También que un líder debe de tener autoridad sobre, digamos, y sobre su equipo. Y que, digamos, cuando un gerente va a cambiar cosas de una empresa, por decirlo así,
trayéndolo pues a palabras, en este caso mías, es como que cada gerente sí puede hacer cambios en una empresa, pero siempre teniendo como la base de la empresa intocable. Muchas gracias.